En este día. Dios bendiga su vida, su corazón. Vamos a ir a una palabra poderosa de parte de Dios. La palabra del Señor es aquella que nos levanta, es aquella que nos restaura, es aquella que hace de nosotros mejores hijos, mejores cristianos, mejores esposos. La palabra de Dios es la que te va a sacar adelante. Los tiempos cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Entonces, Dios te bendiga en este día y sé bienvenido a la palabra del Señor, sé bienvenido a este momento donde Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 44, una palabra conocida, muchas veces se ha predicado. Si tuviéramos que ponerle algún título a este mensaje, yo le pondría, o mejor dicho, le he puesto los tiempos de Dios. Conocemos que hay tiempos y hay razones. Hay tiempos de parte de Dios que vienen a nuestras vidas y a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero Dios entiende todo, Dios sabe todas las cosas. Por eso me gustaría que me prestes atención. No me voy a demorar mucho tiempo, pero sí me gustaría que prestes atención a la palabra de Dios en este día. Libro de Isaías, capítulo 44, dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, dice Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Comienza la palabra de Dios hablando y voy a compartir algunos principios contigo, principios que quiero que queden grabados en tu corazón, pero también que lo disciernas con tu espíritu. Bendigo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que sea el Señor el que esté obrando de una manera especial en cada corazón. Dice Isaías 44:1, el primer principio: ahora es tiempo de oír, de escuchar, de entender, porque Dios quiere hablarnos. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel. Esto no es para cualquiera. Esto no es para aquellos que tal vez ni siquiera conocen la voz de Dios. El Señor en este día, en este momento, está hablando, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Entonces Dios está hablando a personas que tienen un llamado, personas que tienen un propósito, personas que son allegados, que en algún momento dijeron: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te quiero servir. Personas que le dijeron: Señor, te prometo serte fiel, y hoy están cayendo nuevamente lo mismo. Personas que le dijeron: Señor, yo te prometo que voy a conocerte, y hoy no se preocupan por conocerle. Personas que no tienen la capacidad tal vez de escuchar un mensaje de 40 minutos, 50 minutos porque se cansan. Personas que pueden pasar horas dentro de las redes sociales, del Facebook, mirando videos de risa, mirando videos de entretenimiento, pero una prédica no tiene la capacidad de escuchar, que simplemente ponen me gusta para decir, bueno, ahí está presente, pero luego se van y no escuchan la palabra de Dios, o están escuchando a través de Facebook o en las redes sociales, y simplemente escuchan, pero a la vez están haciendo otra cosa, están distraídos. Incluso personas que tienen en una mano el celular y en el otro del otro lado el televisor, y no entienden que esto tiene que ver con estar con Dios. No entienden que esto tiene que ver con salvar sus vidas. Primer principio dice: ahora es tiempo de oír la palabra de Dios. Tenés que entender que es tiempo, se viene un tiempo difícil. Se viene un tiempo de prueba, un tiempo de crisis, y si no estás tomado de la mano del Señor, le vas a pasar mal.
Entonces yo te animo, yo te invito para que escuches la palabra de Dios, para que escuches la palabra del Señor, para que escuches sus consejos. Segundo principio, mantén tu identidad. Tú eres la iglesia, tú eres el pueblo, tú eres Israel. El Señor decía, a ti, dice, hablo, Jacob, siervo mío, a ti, Israel. No le hablaba a cualquiera, le estaba hablando al pueblo, te está hablando a vos, me está hablando a mí, aquellos que decimos, amo a Dios, aquellos que dicen, yo quiero servir a Dios, aquellos que dicen, yo quiero estar con el Señor. No le está hablando a alguien que no conoce, el Señor le está hablando a nosotros que somos sus hijos. A vos que en este tiempo te preocupaste a pesar de la cuarentena, a pesar del problema, a pesar de estar tal vez encerrado, mientras otros decían, estoy encerrado, no puedo hacer nada, vos aprovechaste para hacer cosas que te edifican, para poder escuchar prédicas, para poder escuchar alabanzas. Hay gente que dice, yo ya no sé qué hacer en la cuarentena. ¿Probaste con buscar a Dios? ¿Probaste por encerrarte y hacer un exégesis de un pasaje, de un libro de la Biblia? ¿Te preocupaste, pensaste en decir, voy a empezar a preparar algunas prédicas para que Dios toque mi corazón y el Señor me pula, hacer algún trabajo, hacer algún estudio específico en cuanto a la palabra del Señor? Mantén tu identidad. Hay gente que pasaron 15 días de cuarentena y ya no son más cristianos, ya se enfriaron, ya no oran, ni siquiera ven alguna prédica, pero se vieron todas las películas de estreno, hicieron todo lo que... Y la gran preocupación es que a lo mejor los negocios pueden llegar a estar cerrados o cargados de gente para poder ir a comprar bebidas. Entonces, disfrutá este tiempo y mantén tu identidad. Mantén tu identidad como hijo de Dios, como sierva de Dios, como siervo de Dios. Tercer principio, Isaías 44:2 dice, porque yo, dice la palabra de Dios, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, y Jacob dice, y tú, dice Jesurum, a quien yo escogí. Entonces, tercer principio, Él es tu hacedor. Él conoce todas las cosas, Él sabe lo que te está ocurriendo, sabe si tenés para comer, no sabe si tenés para comer o no tenés, sabe si sufrís violencia en tu casa, sabe si estás pasando una prueba, si tu marido está endemoniado, si tu mujer está endemoniada y te hace la vida. Dios conoce todo. Dios conoce todo y Dios tiene todo en su mano. Y no hay nada más poderoso que la oración. Mirá, está bueno que te cuides, ponete, 10 barbijos si querés, bañate en alcohol, ¿no? Ponete las manos, todo lo que vos quieras, pero si no estás con Dios, estás más vulnerable que esa persona que está en contacto directo con la enfermedad. Dios tiene, por sobre todas las cosas está la voluntad de Dios. Y Él es tu hacedor, Él te hizo. Él puede sanarte, Él puede levantarte. Y te voy a decir algo. Algunos dicen, no, yo estoy con Dios, entonces como yo estoy con Dios a mí no me toca nada. Y no es así. La Biblia dice que estamos sujetos a un mundo natural, entonces, como estamos sujetos a un mundo natural, hay enfermedades, hay diferentes cosas que nos pueden tocar, no porque nosotros estemos con el Señor. Por supuesto que todo nos va a ayudar para bien. Por supuesto que todo nos va a ayudar para bien, pero la palabra de Dios dice que mientras estemos en esta vida, la enfermedad y la muerte existen. Y si el Señor te quiere llevar mañana, ay pastor, no diga eso. Y sí, y si te morís, ¿a dónde te vas a ir? ¿De qué te sirve todo lo que hiciste y todo lo que compraste y todo lo que estás haciendo? Hay gente que dice, tengo el asado en la heladera. Algunos dicen, no tengo nada en la heladera, pero otros dicen, tengo el asado en la heladera. ¿Y de qué te sirve si Dios te llama hoy a su presencia? Entonces tenemos que estar a cuenta, Él es nuestro hacedor, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Dice, yo soy tu hacedor, Él te formó, Él sabe lo que sos. A la gente le podés vender algo, pero a Dios no, yo acá somos recontra cristianos en mi casa, pero Dios sabe que cuando se cierran las puertas,
Dios sabe si golpeas a tu esposa, si golpeas a tu esposo, si le maltratás. Dios sabe si decís malas palabras, si consumís pornografía en oculto. Dios sabe si estás haciendo las cosas mal, si estás enviando mensajes que no tenés que enviar, si estás haciendo cosas que no tenés que hacer. Dios te conoce, porque Dios te formó. Y Dios es el único que tiene la capacidad de mirar, pero por dentro a la persona. Nosotros lo miramos por fuera, pero Dios te mira por dentro. Ahora, no pierdas tu identidad. ¿Nos podemos equivocar? Sí, por supuesto. Por supuesto que uno puede errar, por supuesto que uno peca. Pero uno tiene que tener la intención de servir a Dios con excelencia y de buscar la santidad. Yo cuando vine al camino de Dios, el tema mío era que yo a lo mejor me peleaba físicamente con las personas, tal vez nos agarramos a golpes. Pero luego pasó el tiempo y ya mi lucha no era agarrarme a golpes, tal vez insultaba. Y después el Señor tocó mi corazón y me empezó a pulir y ya no insulté más, pero me enojaba. Y luego Dios fue tratando mi corazón hasta que ya no me enojé. Y así uno tiene que ir avanzando. Si hace 15 años que estás en la iglesia, seguís diciendo las mismas malas palabras, seguís maldiciendo, seguís sumergido en el alcohol, seguís sumergido en la droga, seguís engañando a tu esposa, a tu esposo, ¿de qué te sirve? No has cambiado nada. No has tenido un encuentro genuino con el Señor. La palabra arrepentimiento significa girarse e ir en otra dirección. Yo me he equivocado muchas veces y me sigo equivocando. Pero cuando uno se arrepiente, se esfuerza por no caer en ese error. Es como el chiste de esa hermana que la encontraron a la madrugada afuera de una confitería y cuando le preguntaron qué estaba haciendo, ella decía, estoy buscando una tentación para vencerla. A veces nosotros abrimos puertas que no tenemos que abrir y hacemos cosas que no tenemos que hacer y eso nos va a destruir. Y a veces podemos hacer cosas que nos van a edificar y no lo hacemos. La palabra de Dios dice en Isaías 44:2 que Él es nuestro hacedor. Él nos formó y Él te quiere seguir formando. Agarra la Biblia, léela, agarra las cartillas, los estudios, pone una prédica, escucha una alabanza, eso te va a formar. De lo que llenes tu corazón vas a ser formado. Si llenas tu corazón de porquería, entonces eso es lo que va a reinar en tu vida y tu vida va a ser un caos. Hay gente que dice, mi vida es una porquería, mi vida no sirve para nada, pero esa misma persona ha hecho que su vida sea eso. Cuarto principio, Isaías 44:2 dice, hay un llamado, hay un nombre, hay un legado, hay una visión. No se trata solo de sobrevivir. Dice, yo te llamé, tú eres Jacob, tú eres mi Israel. Hay un llamado, hay un legado. Hay gente que dice, acá estábamos sobreviviendo. No tenés que sobrevivir. Acá estábamos encerrados, perdiendo el tiempo en la cuarentena. No tenés que perder el tiempo. Tenés que aprovechar el tiempo. Tenés que aprovechar. Libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Y que debemos ser sabios. Entonces aprovechá. No es solo sobrevivir, empezar a orar, empezar a clamar, empezar a pedirle, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Dónde tengo que mejorar? Tengo que mejorar en mi vida, tengo que mejorar en mi matrimonio, tengo que mejorar en mi familia, me tengo que formar laboralmente. Hoy tenemos una tecnología que la gente lo usa para mal, donde hay una tecnología donde podés tal vez estudiar online en muchísimos lados, no solamente en la parte espiritual, no solamente la parte que tiene que ver con eclesiástica, con la fe, sino también en la parte laboral. Y hay gente que dice, no, yo estoy acá y ya no sé qué hacer. Probaste con ponerte a estudiar, probaste con hacer algo productivo. No se trata de hacer lo que te gusta. Hay gente que dice, estoy aburrido. No se trata de estar aburrido, no se trata de sobrevivir. Tenés un llamado, tenés un legado. Dios te ha llamado a hacer algo grande, a hacer algo diferente. Y siguen pasando los años y todavía no comprendés que Dios te llamó a un llamado. Y se te pasan los días y todavía no entendiste que Dios necesita que te formes. La Biblia dice que le dijo el Señor al profeta, ve a la casa del alfarero
Y cuando llegó el profeta a la casa del alfarero, dice que el alfarero está trabajando sobre el barro. Mi pregunta es, ¿te dejaste trabajar hoy por el Señor? ¿Dejaste que Dios moldee tu carácter? ¿Oraste? ¿Leíste la palabra de Dios? ¿Meditaste sobre una reflexión? ¿Meditaste sobre cómo estás? Yo comentaba que en el grupo de WhatsApp de la iglesia que el otro día me desperté de madrugada y meditaba y veía y decía, Señor, gracias por el día que me regalaste. Y no porque me tuviera que levantar a lo mejor de madrugada a hacer algo, pero el solo hecho de poder abrir nuestros ojos y de poder estar delante de la presencia del Señor. La gente no entiende. La gente no entiende de que Dios está. Hay personas que empezó la cuarentena y se enfriaron cada vez más y hoy están en el mundo, que no tienen la capacidad de orar, no tienen la capacidad de alabar a Dios. Necesitan de alguien que les esté enseñando, de alguien que les esté encendiendo. Es como dice la parábola de las 10 vírgenes. Están pidiendo continuamente aceite prestado. ¿Y tu aceite cuándo lo vas a ir a comprar vos? Si el mismo que nos provee a nosotros de la unción de Dios te puede proveer a vos. Hay un llamado, hay un nombre, hay un legado, hay una visión. Quinto principio, Isaías 44 dice, no temas. Dice, porque yo soy tu Dios, tu ayudador. Debemos aprender a caminar con el Señor, a caminar por sobre la circunstancia, por sobre el problema. Gente que dice, es terrible, ¿a dónde vamos a ir a parar? La Biblia dice, va a haber guerra, va a haber pestilencia, va a haber un montón de cosas que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Y yo bendigo a los siervos de Dios que están orando, que están clamando por la mortandad, por el virus, y que proclaman y profetizan. Yo declaro y yo digo que el virus no va a tocar y yo los bendigo. Pero también tenemos que explicarle a la gente que esto está escrito, esto es parte de la Biblia. Y que vos te podés parar frente al virus y recontra reprenderlo y no te va a tocar. Y si es la voluntad de Dios que te mueras, te vas a morir igual. El secreto está en que, lo que dijo Pablo en la palabra, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero y me voy con Cristo. El problema es si seguís viviendo y vivís como te parece, tu vida va a ser una vida desgraciada. Y si encima te morís, si te morís sin Cristo, te vas a ir al infierno. No digas que no te predicamos. No digas que no te hablamos de la palabra. Entonces, tenemos que aprender a caminar por sobre la situación, por sobre el problema, por sobre la limitación. Hay gente que tratás de ayudarlo y siempre tienen un problema. Siempre, no, mira, y probaste con hacer esto, no, eso no lo sé hacer. ¿Y qué te parece decir? No, eso tampoco. Personas que no se dejan ayudar. Personas que no quieren avanzar. Personas que no quieren prosperar. Yo te voy a decir algo, vos que querés servir a Dios, vos que crees en los milagros de Dios, Dios quiere hacerte caminar por sobre las circunstancias, pero te voy a enseñar algo en este día. En el camino de Dios no existen los atajos. En el camino de Dios no te despertás un día y te ganaste la lotería y ya tenés la plata para vivir toda tu vida. En el camino de Dios te vas a tener que levantar todos los días, orar un rato antes de ir a buscar el trabajo, ir a trabajar e ir a servir a Dios. En el camino de Dios, Dios te va a hacer que te ganes tu casa con lágrimas. Porque cada circunstancia que nosotros vivimos es una circunstancia que nos enseña. Es como cuando nosotros vivíamos en una casilla muy pequeña, con muy pocas comodidades, y nosotros tuvimos nuestra primera casa nueva a estrenar y todo, y había una alegría y había un amor para con el Señor, obviamente, pero para con la casa. Decimos, oh Señor, mira, no puedo creer, y la primera noche que dormimos ahí estamos raro, se siente raro, esto es sentir tu casa. Y esta es una persona que toda la vida tuvo casa, no lo va a saber diferenciar, pero aquellos que hemos vivido en casa prestada, que hemos alquilado y que hemos vivido en otro lado,
La satisfacción de tener tu casa, algo que... Pero cada circunstancia te va a enseñar algo. Dios te quiere enseñar algo en la vida. Eso es caminar por sobre las circunstancias. Eso es caminar por sobre las circunstancias. Que tenés 10 años, 15 años de casado y que sabés que a lo mejor estás por agarrarte de los pelos, pero vos decís, no, vamos a seguir luchando porque yo sé, Señor, que tú me diste a esta mujer, tú me diste a este hombre y yo tengo que estar. Y tengo que prevalecer y yo sé que a pesar de todo, tú me vas a sacar adelante. De eso se trata caminar sobre las circunstancias. Aprender de cómo tenemos que vivir, cómo nos enseña la Biblia para poder vivir bien. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, después vienen las consecuencias y después le decimos al Señor. El otro día veía en las redes sociales una postal que me llamó la atención, me gustó, decía así. Decía, muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Y en otra parte decía, Dios está donde vos lo dejaste, afuera de tu casa. O le dijiste, no entré acá, a mí no me importa el tema de la religión, a mí no me importa el tema de Dios, a mí no me importa vivir como dice la Biblia. Bueno, entonces Dios está allí. Sexto principio, Isaías 44:3. Dios nos dio promesas. Él cumple. Dice que no va a faltar. Versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y hay promesas de parte de Dios. El evangelio no es un evangelio de sufrimiento todo el tiempo. Se sufre, sí, por supuesto, pero también se goza. La persona que está todo el tiempo, en una oportunidad, una mujer se acercó, una hermana me dijo, pastor, ore por mí porque estoy en prueba, decía, ¿no? Y cuando yo le pregunté cuánto tiempo hacía que estaba pasando una prueba, esa lucha, me dijo, no sé si 40 años, 38 años, una cosa así. Y cuando yo le pregunté qué edad tenía, me dijo la misma edad. Entonces digo yo, ¿cómo? Que estuvo en prueba desde que nació. No se trata de eso. El tiempo, la prueba tiene un periodo. Comienza, se transcurre en esa prueba y se termina. No puedes estar toda tu vida en una prueba. No puedes estar toda tu vida en una prueba. Van a venir diferentes pruebas, sí, por supuesto. Pero van a ir pasando y Dios te va a ir enseñando. Entonces dice el Señor, Isaías 44:3 dice que Dios no tiene límites. Dios va a derramar de su renuevo, de su misericordia, de su bendición, de su amor. Dice, Él va a llegar donde está el desierto, va a hacer que florezcan hierbas, que salga agua, como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y de la roca le dio agua. Entonces quiero decirte que Dios tiene lo mejor para vos. Dios tiene tiempo de abundancia, ¿no? Tiempo de bendición, de derramar de su espíritu. Fíjate lo que termina diciendo, dice, porque yo derramaré aguas, dice, sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Esa es la promesa más maravillosa. Dios dice, yo sobre tu generación, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, sobre tu casa, yo voy a derramar mi espíritu. Cuando está el Espíritu Santo, las cosas cambian. Cuando está la unción de Dios, las cosas cambian. Vos podés tener mucho conocimiento. Hay gente que conoce más que yo de la Biblia. Personas que dicen, a mí no me diga, pues yo la leí un montón. Sí, pero eso no va a hacer la diferencia. Que el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida, eso va a hacer la diferencia. Que el Espíritu Santo de Dios esté en tu familia, eso va a hacer la diferencia. No, yo ya sé, yo ya fui a la iglesia, yo ya conozco. Bueno, eso va a hacer la diferencia. Eso va a hacer la diferencia, que el Espíritu Santo esté, no que vos conozcas una iglesia, no que vos conozcas algo de la Biblia. Tenés que entender que Dios es un Dios que hace maravillas, pero que tiene un orden. Y Él dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo derramaré mi espíritu sobre tu generación. Que este sea un tiempo donde Dios derrame de su espíritu sobre vos. Que te sientas amado, te sientas amada, que recibas de Dios. Si no has pasado, si no estás pasando experiencias con el Espíritu Santo, entonces todo lo otro no te sirve para nada, porque todo lo otro es complemento. Conocer parte de la palabra es complemento. Conocer a tus pastores, congregarte en una iglesia, todo eso es complemento. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no tenemos nada. No tenemos nada, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Podemos tener mucha fe, pero necesitamos la parte de la obra. Necesitamos
que el Espíritu Santo dio sobre nuestra vida. Así que hasta aquí la palabra de Dios. Creo que este es tiempo donde Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer de vos una gran nación, Dios quiere hacer de vos una gran familia, pero por sobre todo Dios quiere conocerte más y más, porque hay muchas áreas de tu vida que no se las has entregado al Señor y que debido a que no se la entregaste, el Señor no puede conocer esos detalles, ¿no? No como Él quiere. Sabes que el Señor, Él no es atrevido. El Señor no jamás va a violar tu intimidad. El Señor jamás va a llegar más lejos de donde vos le permitas. Por eso hay gente que dice, ¿por qué el Señor no me toca el corazón? ¿Y por qué no se lo entregaste por eso? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Dios? ¿Y por qué no le entregaste tu corazón al Señor por eso? Así que hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la presencia de Dios te levante y te restaure.